Y ahora continuamos y seguimos escuchando a Carlos Kuster, quien nos habla sobre Enrique Llo. Él daba testimonio en la práctica, ejerciendo su responsabilidad en el más alto cargo ejecutivo de una empresa tan grande como esa, pero demostrando que a pesar de eso y de que él tenía una responsabilidad de llevar a la empresa adelante, había que llevarla en cuenta teniendo la dimensión humana y la dimensión social. En ese momento de la crisis disminuyeron los pedidos que había en la empresa. Había una contracción del consumo y una disminución de pedidos. Entonces la empresa tenía que ajustar costos para sobrevivir la crisis, reducir costos lo más posible, pero lo que él dice en la circular, que lo último que se tiene que tocar es la cuestión salarial, el trabajo de las personas. La cristalería Rigoló empezaba a fabricar las famosas pires, que eran toda una novedad, ¿no es cierto?, de vidrios que se podían calentar, ¿no?, ollas, platos, y Corning tenía una gran influencia. Pero no puedo decir tal vez una orden, en todo caso no me consta, pero sí de que él era consciente como administrador que había que reducir los costos, pero consciente también como responsable de lo social y de lo humano, de que los costos no podían empezar por la disminución de salario o los despidos de personas. Me recuerdo de él vital, entusiasta, fuerte, dinámico. Y en este recuerdo, bueno, yo tenía un trabajo de él que me lo había autografiado, que nunca lo pude encontrar, que era un folleto, yo no sé si llegó a imprimir como tal, que llamaba La empresa comunidad de personas. Pero hay un resumen que circula, que yo tengo acá, donde esta es la otra definición importante. El valor al trabajo humano, no por lo que hace el trabajador, que después va a aparecer reflejado este pensamiento en las encíclicas, sobre todo de Juan XXIII, y Juan Pablo II, en la labor en exerce, ¿no?, el mundo del trabajo, aquellos que trabajan, no solo por lo que hace la persona, sino porque quien hace el trabajo es una persona. Y él dice, lo más importante, por supuesto, es la producción y lo que aporta al proceso productivo, pero lo más importante es que es un ser humano que produce. Esto que se llama el valor objetivo y subjetivo del trabajo. El valor objetivo es producir un bien, un servicio, pero el valor subjetivo, que los mismos papas después lo consideran superior, es quién lo hace. Importa más quién lo hace que qué es lo que hace. Y esto en un ejecutivo empresario, porque que lo digan los pontífices parece normal en la dimensión humana, espiritual, religiosa, antropológica, pero que lo digan en un ejecutivo, por ello yo siempre sostengo que él es un precursor, no de la doctrina social de la Iglesia que existe desde la Rerum Novarum de 1891, pero del ayornamiento que se da a partir de Juan XXIII, justamente en el año 60 Juan XXIII asume en el 58. Él es pontífice del 58 al 63. Sus últimos documentos son los de tipo social. Y creo que Enrique, bueno, además de ser uno de los precursores de esta doctrina, es uno de aquellos que la pone en práctica. Otra cosa que me parecía importante señalar, esto de la comunidad de personas. Agde no hace mucho, cuando se había cumplido los 50 años del fallecimiento, o en ocasión, debe ser de los 40 años del fallecimiento de Enrique, publicó un resumen de su trabajo sobre la empresa comunidad de personas. Dos cosas o tres que son más bien cosas de tipo humano que me concernen porque, bueno, fui protagonista. Una de ellas, que yo era de un centro de jóvenes de Acción Católica de Quilmes, una parroquia del Sagrado Corazón, muy cerca de la cervecería Quilmes. Y bueno, Enrique, que más allá de la relación humana o sindical, era siempre un hombre curioso. Le gustaba conocer a la persona, pero también esa persona, porque lo hacía con obreros de la fábrica. Bueno, cómo estaba la familia, cuántos chicos tenían, estudiaban, no estudiaban. Bueno, en esas conversaciones conmigo, naturalmente, bueno, ¿y vos qué hacés? No sé, yo estoy aparte
Yo ya muy joven estaba actuando en política, en el sindicalismo, por supuesto en el ESI. Estoy en un centro de jóvenes. Y bueno, hablando del centro de jóvenes, la verdad, nos reuníamos los viernes y terminábamos siempre en una pizzería cercana a la parroquia. Era nuestra continuidad de la reunión formal. Dijo, ¿y no tiene lugar? Digo, no, porque los curas, ¿viste? A las 10 de la noche se van a dormir, va mejor una parroquia religiosa. Y si hacen un centro, ¿no? Cuestión que nos dio la idea para hacer un centro de los jóvenes. Dijo, pero vos no te preocupes de nada, que nos den una mano los muchachos. Yo voy a proveer todos los materiales. Y así fue. No solo eso, que yo siempre digo, se vino un viernes a la noche cuando inaugurábamos el centro con un tradicional asado a compartir con nosotros. Yo siempre decía, un padre de 9 hijos, si no me equivoco, con las responsabilidades que tenía familiares, sociales, económicas, se pasó un viernes a la noche con nosotros, que salvo a mí no conocía a nadie, pero como si fuera un joven más, se divirtió, cantamos, contaba anécdotas. Digo, este gesto humano, un administrador delegado, que era en lo tradicional, en la jerarquía del trabajo, era alguien casi inaccesible. Después, nosotros de Quilmes, como decía antes, nosotros pertenecíamos a la Arquidiócesis de La Plata, antes de que se crearan todos estos obispados suburbanos que no existían en el año 60. La mayoría están celebrando justamente los 50 años, Loma de Zamora, Avellaneda, Morón, y se crea entonces el obispado de Avellaneda, que era el 61. Y bueno, se hace una comisión organizadora que presidía Monseñor Tumini, que era el párroco de la que sería Catedral de Avellaneda. Bueno, nos reunimos en el comedor de una vieja parroquia, porque después se hizo una iglesia más moderna, una parroquia muy vieja, Nuestra Señora de la Asunción, la más importante, que está enfrente de Plaza Alsina, que es donde pasa la avenida Mitre, que era la avenida troncal, no había autopista en esas épocas. Nos reunimos y estábamos reunidos y por ahí aparece Enrique Yo, el obispado de Avellaneda. Y yo digo, ¿qué haces, Enrique? Yo creí que había ido por otra cosa. Dice, no, vengo a colaborar con la comisión. ¿Con la comisión organizadora del obispado? Sí, vengo a dar una manita. Digo, la verdad, ¿vos qué tenés que ver? No son ni de esta diócesis. No, dice, pero viste, Berazategui va a estar en esta diócesis y es la empresa que yo dirijo. Y además dice, yo siempre pasaba, dice, por la avenida Mitre, dice, siempre veía la iglesia, porque está la avenida Mitre, la Plaza Alsina y enfrente de la iglesia. Y decía, pero ¿cómo esta iglesia no es catedral? Acá es que hay miles y miles de obreros, porque Avellaneda era el emporio industrial por excelencia, ¿no? Los frigoríficos, las curtiembres y muchas industrias metalúrgicas. Y yo siempre decía, ¿cómo no hay un obispo acá? En La Plata éramos, nosotros dependíamos del arzobispo de La Plata, tanto Quilmes como Berazategui y Avellaneda, que después se desgaja años mucho después, se hace la diócesis de Quilmes. Pero nosotros todos abocados a la creación del nuevo obispado que iba a abarcar Quilmes, Berazategui, Varela, Lanús. Y venía a las reuniones de la comisión organizadora del obispado de Avellaneda. Es otro gesto, parece menor, pero que un administrador delegado de una empresa se sintiera concernida porque su empresa estaba en una diócesis que se iba a crear, la verdad, extraordinaria. Y un tercer recuerdo que, eso sí, es una experiencia un testimonio muy personal, era el año 61 y se hacía 2 eventos importantes para mí. Uno era el Congreso, la Asamblea Federal de la Acción Católica de los jóvenes, que se movilizaban miles, que se hacía en San Juan. Era, si no me equivoco, a mediados de julio. Y a fin de julio, yo lo redacté, este testimonio, se hacía en Chile el Congreso Internacional de la Democracia Cristiana, que era un evento importante. Venían unos 3.000 dirigentes, primeras figuras, como yo le digo en mi testimonio. En ese congreso yo conocí a Eduardo Frei, que después fue presidente de Chile, Eduardo Frei Padre. Lo conocí a Rafael Caldera, que después fue presidente de Venezuela. Lo conocía el gobernador Franco Montoro, gobernador de San Pablo, candidato a presidente de Brasil, una gran figura. A Mariano Rumor, varias veces primer ministro de Italia.
Yo tenía, digo, para que tengan una idea, 22 o 23 años, así que compartir en ese congreso, que había de una delegación muy importante. Lucas Ayarragaray, el doctor Torres Vaz, Horacio Sueldo. Bueno, y yo quería participar en ese congreso. Pero claro, tenía la Asamblea Federal, y aunque yo era dirigente sindical, era de la comisión interna, es decir, no teníamos licencia gremial, teníamos que cumplir nuestro trabajo. Y el horario era bastante embromado, entrábamos 6:15 de la mañana y salíamos a las 2:45, 3 menos cuarto. Era un horario difícil, porque bueno, habíamos peleado para que en vez de, antes teníamos 4 horas a la mañana, íbamos a almorzar, volvíamos 4 horas, que se hiciera el horario corrido. Entonces se hizo el horario corrido y se eliminó el sábado, porque yo empecé trabajando sábado a mediodía. Entonces eso recargó que tenían que ser 8 horas y media seguidas. Entonces yo le digo a Enrique, mira, tengo ganas de ir a estas 2 reuniones, pero claro, era difícil una empresa, más un joven en esa época, sí, 22 años tenía, que me faltara, porque ambos viajes me iban a llevar unos días. Dice, no, dice, vos tenés que ir a las 2 reuniones. Digo, bueno, pero bancame el permiso. Dice, mira, anda, pero hace un esfuerzo. Lo de Chile, bueno, íbamos en avión, en ómnibus hasta Mendoza y tomábamos el avión. Y a la vuelta lo mismo, el avión que nos traía a Mendoza, después el ómnibus. Y después la asamblea, que era primera, trata de volver el lunes, de estar en el trabajo el lunes para que no se te alargue la otra semana. Digo, bueno, vamos a hacer así. Bueno, yo me voy a la asamblea, que era la primera reunión de la Asamblea Federal, y claro, yo me tenía que volver antes del ómnibus de mi parroquia, porque la clausura era el domingo y no podía salir el domingo de San Juan y estar a las 6:15 de la mañana del lunes. Entonces, bueno, yo me tenía que volver antes, yo me tenía que volver el sábado a la noche. Y bueno, desesperado porque yo quería cumplir el compromiso para además después tener la autoridad moral de poder ir a Chile. Y bueno, buscando que algunos ómnibus, causas similares a la mía, se venían el sábado, que no se podían quedar hasta la clausura el domingo al mediodía. Pero ninguno conocía. Entonces un padre que me vio, yo iba a cada ómnibus que veía puesto a salir preguntando, pues queda un lugar, bueno, y un padrecito que había ahí, que yo no lo conocía, me dice, ¿qué pasa? Digo, mire, yo tengo que volver, padre, a mi parroquia, a mi trabajo el lunes, así que yo tengo que viajar, yo te voy a ayudar a buscar. Y él me encontró el lugar, claro, él era de Buenos Aires, conocía más la gente, bueno, me encontró un lugar, yo pude venir y cumplir. Y ese padre fue después el cardenal Piroño, con quien fuimos muy amigos durante muchísimos años, porque la vuelta de la vida él fue auxiliar de La Plata, después vino de administrador a la nueva diócesis de Avellaneda, después fue obispo de Mar del Plata, y después, bueno, yo trabajé mucho él, los 8 años que estuve en el Consejo de Justicia y Paz, y él era presidente del Consejo Pontificio de los Laicos. Entonces yo le decía, en mi experiencia lo junté a yo y a Piroño, porque yo me había posibilitado, me había entusiasmado para hacer esto. Y Piroño fue el que me posibilitó cumplir la primera parte para poder usar el permiso en la segunda. Y digo, en esto, y para redondear lo que quería decir, yo soy un gran simpatizante, y esto a veces causa cierta sorpresa, que un hombre que viene del mundo del trabajo, que lo conoció a yo un poco del otro lado del mostrador, siendo sindicalista, sostenga tanto la causa de la beatificación de yo. No solo porque es un modelo empresario, de dirigente empresario, que lo es, sino sobre todo por la coherencia de vida. Y si beatificar o santificar a una persona es proponer modelos, porque esa es la intención de la Iglesia, ¿no? Cuando beatifica o canoniza a alguien, es precisamente para ponerlos como modelo. Yo fui un modelo de empresario, de católico comprometido, de hombre de visión social, de padre de familia, de amigo, nada le fue ajeno. Entonces por eso yo sostengo tanto, y cuando era embajador me apuraba a hablar de la causa de Enrique Yo, que todavía no sé, ayer le pregunté al postulador, que es el doctor Juan Navarro Floria, digo, ¿qué pasa que la causa no sale de Buenos Aires? Porque siempre dice que está terminada. Y bueno, yo cuento que cuando hablaba de la causa de Enrique Yo con el prefecto de la Congregación de los Santos, que era cardenal portugués Saraiva Martín, me decía, embajador, usted siempre me habla de una causa, pero la causa no llegó a Roma. Entonces, bueno,
si este mensaje tiene audiencia útil para este caso, hay que empujar que la causa se termine. Yo sé que hay problemas complejos, hay que buscar mucha documentación, testimonio, hay que ordenar las cosas. Una causa cuando llega a Roma, para que tenga éxito, aparte de la que Dios nos dé, la manito que el buen Dios nos dé, una causa tiene que ser muy bien llevada y muy completa, porque entonces facilita las cosas. Pero yo sostengo mucho, porque creo que Enrique, yo vuelvo a decir, es un monumento a la coherencia y a la vida, a las dos cosas, no solo como modelo empresario, como modelo de hombre y de católico comprometido. Y nada fácil su papel en la actualidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que fue un empresario que hoy pareciera ser, por Fernando Elizalde, Sí. que me han comentado, no es nada fácil serlo. Sí, es verdad. Ser coherente en ese mundo empresarial. Sí, en ese mundo. No, por eso el valor, porque, digo, aquellos que venimos comprometidos del mundo del trabajo, bueno, ahí tenemos razones. Él no tenía por su origen, por su posición, digo, bastaba con que fuera un empresario honesto y correcto. Ya es importante. Pero él dio un ejemplo extraordinario, extendiendo esa responsabilidad que partía de una profunda fe y de una espiritualidad muy fuerte, sin lugar a dudas. Ese convencimiento de que él era un instrumento para hacer el bien. Y hay otra declaración de él muy clara, muy importante, que dice: la paz es fruto de la justicia. Que la Iglesia lo dice, años después vuelve a repetirlo en varios documentos pontificios, pero él lo dice esto en el 58-59. La paz es fruto de la justicia. No es que la justicia hay que hacerla después. La justicia es un condicionante de la paz. Primero la justicia y después la paz. Porque algunas veces se dice, bueno, primero que haya paz, después vemos la justicia. No, él dice, la paz es una consecuencia de la justicia y no a la inversa. No es que la justicia es una consecuencia de la paz. Y esto es muy importante, porque él habla de la naturaleza, de la condición de hijos de Dios y por lo tanto la dignidad humana y por lo tanto la igualdad. Él utiliza un término que, bueno, muy usado en la Revolución Francesa, ¿no? Fraternidad, libertad, fraternidad, igualdad. Él toma la palabra igualdad. Dice, sí, porque todos los hombres somos iguales, pues somos hijos de Dios. Esa es la condición esencial. Lo demás, cuestión de capacidades, de familia, de instrucción, de medios, eso es complementario, pero todos los hombres somos iguales. Y este sentido de la igualdad en un empresario, realmente extraordinario. Y en un empresario que se paseaba por su fábrica, Sí. con su libretita. Le gustaba muchísimo, pero yo me acuerdo de haberlo visto una vez al lado de las archas. Las archas son los hornos de vidrio. Ya no sé si están modernizados, pero en su momento, bueno, tenían trabajo de 6 horas, trabajo insalubre. Uno trabajaba al lado de un horno, de él inclinado con los tipos que estaban sacando la botella, preguntándole cosas. Tendría, si quería interiorizarse, tenía medios o intermediarios. No, él, como decía, andaba siempre con su libretita. Así que bueno, yo realmente estoy orgulloso de testificar donde puedo. Lo he hecho ya 2 veces en la causa, lo digo donde me invitan, porque creo que vale la pena. Ayer le decía al postulador de la causa, porque ahora el presidente de la Comisión Episcopal Argentina de la Causa de los Santos es Monseñor Santiago Olivera, el obispo de Cruz del Eje, de quien somos muy amigos. Y yo decía, nosotros teníamos 3 causas de canonización. Bueno, previamente es la beatificación, ciertamente, pero ya es un paso importantísimo, para mí históricas y tradicionales. Seferino Namuncurá, como una expresión de reconocimiento a nuestros pueblos originarios, y también una santidad extraordinaria en un medio que no era fácil, el de Seferino. Fray Mamerto Esquiú, porque es el hombre que reconcilia, sacerdote y obispo que reconcilia la Iglesia con la democracia. Él es el que hace el famoso sermón defendiendo la Constitución de 1853, cuando todavía para muchos sectores de la Iglesia la democracia era una palabra peligrosa. Y la tercera causa, el cura Brochero,
que creo que va adelantada esa causa y que tal vez tengamos suerte. Bueno, con Ceferino ya lo tenemos los altares, para mí fue una de las alegrías más grandes siendo embajador y haber acompañado al cardenal Bertone, al secretario de Estado, a la beatificación que se hizo acá. Chimpay. Estuvimos entonces. La de Fray Mamerto, sé que hay algunas dificultades porque no son fáciles las causas, sobre todo cuando ya tienen tantos años, encontrar documentos, testimonios directos es imposible. Y la de el cura Brochero y Fray Mamerto Esquiú serían dos de las causas importantes, yo diría de las tradicionales. Pero como yo decía ayer, hay dos causas nuevas muy importantes. El cardenal Piroño, que es una joya de la Iglesia Argentina y de la Iglesia Universal, y Enrique Yo. Es otra joya de los laicos, porque esto es muy importante, tantos en el caso del cura Brochero, del cardenal Piroño y de Fray Mamerto Esquiú son religiosos. Ceferino podemos decir que es laico y Enrique sería laico, y creo que sería muy importante, así que ojalá que la causa tenga suerte. Yo por otra parte siempre pienso que tan importante sería hoy para nuestro país, en la realidad que hoy vive nuestro país, incluso también pensando en este bicentenario que estamos viviendo. Sí, es verdad. Como nuestro bicentenario, como bien lo entendió la Iglesia, se extiende entre 1910, que es el primer grito de libertad, y 1816, que es la Declaración de la Independencia, sería excelente de que estas causas progresaran. Y la de Enrique para mí tiene un lugar prioritario. Por eso hay que trabajar mucho, tenemos que rezar también, porque es el momento donde uno puede recoger todavía muchas cosas directas. Yo sé que ha hecho un excelente trabajo de documentación y archivo, y después creo que hay testimonios muy importantes. Como hay que reflejar eso de que cuando él precisaba sangre, los obreros hacían cola, nadie los obligaba. Y él solía decir, tengo sangre de obreros. Y él lo decía con orgullo, tengo sangre de obreros. Así que bueno, ojalá que la causa progrese. Eso recuerda a cuando él primero tenía esa intención de ser obrero. Claro, él quería ser, y él en definitiva hizo alguna expresión, no sé si directamente como obrero, porque tal vez lo hizo anterior a que yo entrara a principios del 56, pero sí que trabajó en la fábrica. Quiso conocer el mundo del trabajo del lado del trabajo. Así que bueno, es una gran causa para un gran hombre y esperemos que sea un gran santo. Eran dos escuelas diferentes. Yo no dudo de la buena voluntad y hasta de la santidad de Van Pevoort. Pero yo tendría que resumirlo a la actualidad y también a mi experiencia sindical en el mundo del trabajo. Emilio Van Pevoort era un neoliberal. Para él la productividad y la producción eran prioritarias. Y tenía otro sistema diferente en las relaciones personales. Yo he discutido con Emilio Van Pevoort, y hay veces no solo por Rigoló, por otras cuestiones. Me acuerdo que había un plan de reestructuración ferroviaria que para mí, bueno, en alguna medida fue la antesala del desguazamiento que se terminó haciendo años después. Y él decía, pero ¿por qué usted sostiene que los ferrocarriles son importantes y tienen que ser del Estado? Porque son servicios públicos. Entonces, puede haber participación de capital privado, pero para mí los servicios públicos vitales y los recursos naturales son propiedad del Estado, propiedad de todos los argentinos. Él estaba totalmente en contra de eso. Por decirte, sin discutir directamente a Rigoló. Pero por eso conocí un poco el pensamiento de Emilio. Totalmente, a mi modo de ver, opuesto, tanto en el pensamiento y sobre todo en el correlato, que era el láxido de Enrique. Seguramente entre ellos tendrían muy buenas relaciones, además yo no juzgo la calidad moral y no dudo de que Emilio sea un excelente católico, pero bueno. Y en Rigoló, mientras estuvo Enrique, tampoco puedo decir que después fue mucho peor, pero mientras estuvo Enrique se mantuvo un trato excelente de normalidad y de respeto con las organizaciones sindicales. Lamentablemente en la dictadura militar del 76 las cosas fueron diferentes, muchos años después. Rigoló hubo presos, desaparecidos, perseguidos,
Nada de eso pasó, por lo menos que conociéramos públicamente, que yo que estaba, todavía no tenía en el 56 responsabilidad, yo soy electo en el sindicato seguramente al principio del 58, llevaba 2 años trabajando y debo haber sido electo, sí, fines del 57, principio del 58. Y en la época de Enrique, el diálogo, bueno, como digo, hasta compartir las fiestas, ¿no? Con los dirigentes sindicales, con los delegados de la fábrica, en eso él en sí mismo fue una garantía de los derechos de los trabajadores. Yo digo, causó sorpresa, si causó sorpresa entre los trabajadores y el personal que nosotros conocíamos, me imagino lo que sería en aquello. Porque él hace, en ese parrafito sobre la empresa comunidad de personas, él hace un complemento extraordinario entre lo que es la necesidad del orden y la libertad. La necesidad de mantener una estructura, pero también dar la posibilidad que les expresen los intereses de los que trabajan. Hace un equilibrio muy grande. Y bueno, es una cuestión central de la doctrina social de la Iglesia. Qué lindo que es escuchar a Carlos Kuster cuando nos cuenta la historia vivida con Enrique Yo. Aprendemos muchísimo y vamos conociendo mucho más sobre el pensamiento de Enrique y su forma de proceder con los empleados, con los trabajadores de la fábrica Rigoló. Mándanos tu audio por WhatsApp al 11 30 98 1000. Contanos qué te parece el programa y si conociste a Enrique o si leíste algún libro, también. ¿Qué mensaje querés dejar para que nosotros lo pasemos acá en el programa la próxima semana? Nos encontramos en Enrique Yo, Camino a la Santidad por Radio Amadeus 91.1.